Bien, buenos días jóvenes, clase número 11 para tercero medio A, B y C, en este caso tercero medio B, ya. Hoy día martes 7 de julio, estamos en la unidad 2, Justicia y Derechos Humanos, contenidos, hoy día vamos en las características de los derechos humanos, ya. Objetivo, explicar las características de los derechos humanos, las habilidades son análisis, síntesis y pensamiento político. Nuestro correo, ¿no es cierto?, para cualquier cosa es tercerosmedios2020@gmail.com, ¿ya? Como estas clases, lo mismo que el sistema judicial chileno, son muy intensas, ¿ya? Por lo general no van a tener la extensión de siempre, ya con el claro propósito de que a ustedes les quede un poquito de tiempo para descansar y no se agobian tanto. Respecto de la clase 10, Sistema Judicial Chileno, y lo de hoy, las características de los derechos humanos, haremos una última guía de actividades y con esa, como recién alguien me preguntó, vamos a cerrar, ¿no es cierto?, el promedio de las notas acumulativas, y eso, más la prueba del 28 de abril y la del 29 de junio, nos darán un promedio para nuestro semestre. En estricto rigor, esta sería la semana del aniversario. Los profesores estaríamos sacando los promedios, preparando los certificados, y el viernes todo se salió de vacaciones. Hasta el momento terminamos y continuamos inmediatamente el segundo semestre. Así que estén atentos a lo que dicen las autoridades, sobre todo las del Ministerio de Educación. Bien, démosle entonces, pues muchachos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, fue el año 1948, como lo vimos en una de las clases anteriores, cuando revisamos, ¿no es cierto?, el listado de los derechos que nos asegura la Constitución, en su capítulo tercero, ¿no es cierto?, artículo 19, y sus 25 numerales. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, por exigencias del programa, qué establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se van a dar cuenta que son muy parecidos a los que nos asegura la Constitución. Derechos humanos, valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona y que le han pertenecido desde siempre. Son derechos innatos, es decir, desde el nacimiento. Eso significa en latín innato, desde el nacimiento. Son derechos innatos de las personas desde que nacen hasta que mueren. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. Esto entonces, muchachos, serían los derechos humanos. Estos derechos humanos tienen características, ¿ya? Tienen características. ¿Cuáles son estas características? Son universales. ¿Qué quiere decir que sean universales? Se extienden a todo el género humano, en todo tiempo y lugar, ¿ya? No hay derechos para blancos, para negros, para amarillos, para comunistas, ni nada, sino que los derechos humanos pertenecen, repito, al género humano. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad, ¿ya? Estos derechos entonces son absolutos porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Inalienables, ¿ya? Inalienable significa que algo que es de uno no lo puedo traspasar a otra persona, ¿ya? Como mis convicciones, mis valores, mi forma de ser, ¿ya? Eso es inalienable. No pueden transmitirse ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título, ¿ya? No se pueden transmitir, pero tampoco yo puedo renunciar a mis derechos. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, ¿ya?
imprescriptibles, porque no se pierden con el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Y lo otro es que son indisolubles. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. ¿Ya? Esas son las las 6 características de los derechos humanos. Universales, absolutos, inalienables, inviolables, imprescriptibles e indisolubles. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profesor. ¿No? No, profe. Ya. No hay ninguna pregunta. Bien. ¿Qué dice entonces la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Ya? Acá arriba está explicado en chileno. Todos nacemos libres, es decir, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, cometer nuestros propios errores. Tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos y tenemos la obligación de tratarnos bien entre todos, de respetarnos, de tolerarnos, de ser empáticos. El artículo 2 dice: toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Ya? Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Administración fiduciaria significa que es una administración delegada, ¿ya? Y que es temporal en el tiempo. En chileno, todas las personas pueden disfrutar de estos derechos aun cuando sean de sexo diferente, tengan un color de piel distinto, ya, hablen un idioma diferente, piensen distinto, tengan otras religiones, tengan más o menos dineros y bienes, hayan nacido en distintos sectores sociales, procedan de otros países y que el país donde viva que no sea independiente. ¿Ya? Principio de universalidad. ¿Ya? No importa si yo soy gay, si soy colombiano y estoy viviendo en Chile, si hablo japonés, si soy musulmán, ¿no es cierto? Si vengo de un barrio pobre, pobrísimo, o al contrario, de un barrio muy acomodado. ¿Ya? De si mi país es independiente o no es independiente, eso no importa. Los derechos y libertades asegurados en esta declaración es aplicable a todo el género humano. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No sé si eso requiere mayor explicación, ¿no es cierto? Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esta es una declaración, sabemos nosotros que en partes de África, en partes de India, en partes de Sudamérica, hay personas que viven en régimen de semi-esclavitud. Pero bueno, esto es una declaración de buenas intenciones en realidad. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya. O sea, la tortura
según esta declaración, ¿no es cierto?, es impensable entre seres humanos que deberían ser fraternos, es decir, hermanables. Pero nosotros sabemos que sí hay tortura, que sí hay tratos inhumanos, que sí hay tratos crueles, que sí hay tratos degradantes. Y no nos tenemos que ir a otros países, muchachos. Cuando en un hogar el papá insulta a la mamá, eso ya es un trato degradante. Cuando un adulto golpea a un niño, eso es un trato cruel. Así que esto tiene que hacernos pensar, chicos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En chileno, la ley tiene que protegerte de la misma manera en todas partes e igual que a los demás, sea cual sea mi condición, tal vez de discapacidad, ¿no es cierto? Pero eso no me resta, ¿no es cierto?, de que se tengan que respetar, ¿no es cierto?, mis derechos y la ley me tenga que proteger. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En chileno, la ley es igual para todos, se debe aplicar a todos de la misma forma. Todos tenemos derecho a estar protegidos contra la discriminación y a que se nos respeten todos los derechos de esta declaración. Discriminar, discriminación, ya viene del verbo discriminar, que significa dar trato de inferioridad a alguien, ya sea por su orientación sexual, por su condición política, por su ideología política, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya?, por su capacidad o discapacidad. Eso es discriminar, pensar que otro es menor que uno porque cumple algunos de esos requisitos. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Es decir, todos podemos pedirle a la justicia de nuestro país que nos proteja si no se cumplen nuestros derechos, ¿ya? Si yo veo que estoy siendo vulnerado en mis derechos, ¿no es cierto?, tengo que ir al tribunal competente para decirle que mi derecho está siendo vulnerado y por lo tanto es el Poder Judicial el que tendrá que emplear todas las armas que tiene para proteger. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Ya? Arbitrario, ¿qué significa arbitrario? Que está fuera de la ley. Arbitrario, que está fuera de la ley. En chileno, nadie tiene derecho de llevarte preso, dejarte en la cárcel o expulsarte del país injustamente sin una razón válida. ¿Ya? Si yo no he cometido ningún delito o ninguna falta, nadie tiene derecho entonces a meterme preso en una cárcel o incluso a expulsarme de mi país, como lo hacen las dictaduras, ¿no es cierto?, contra las personas que son opositores a su gobierno. 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Si te acusan de un delito y vas a juicio, este tiene que ser público y las personas que te juzguen no pueden ser influenciadas por otras. El principio de imparcialidad, ¿no es cierto?, que aplica en el Poder Judicial chileno, lo vimos en la clase anterior. Hasta aquí, hasta estos 10 derechos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, no, profe. ¿No? ¿Todo clarito? ¿Sí? Sí, profesor. Todo clarito. ¿Ya? Benjamín Collado. Profe, una consulta. Dígame. En el caso de que para la ¿Quién me habla? protesta igual como que se lleva Joaquín Chavarría. Ya, dígame, Joaquito.
violaron igual como hartos derechos humanos como para reportarlo y eso, porque también pasó con autoridades, pero se trata todo eso, que es la sentencia que le llega o algo así, como A ver, de nuevo, hijo, no lo el, entendí muy bien. la, conse- la, la consecuencia que tiene de que una autoridad hable los derechos humanos. En ese caso, ¿qué pasa? Ah, como estamos en un estado de derecho, en donde las autoridades y los ciudadanos debemos cumplir la ley, si una autoridad no cumple ya con lo que la ley le manda, y que por lo general siempre está orientada al bien común, lisa y llanamente se le aplican las penas políticas, administrativas, penales, civiles. ¿Ya? Acuérdense que cuando vimos esa parte, y lo vimos también de la retroalimentación, ser autoridad es muy complejo, ¿ah? Lleva muchas responsabilidades. Y entonces, en breve para responder, si una autoridad comete un abuso ya en el ejercicio de su poder, evidentemente que va a ser castigada con todo el rigor de la ley, ya sea desde el punto de vista político, si pertenece a algún partido político, desde el punto de vista administrativo, depende del cargo que ocupe en el Estado, desde el punto de vista penal, si es un delito sea preso, desde el punto de vista civil, si es un daño a un tercero, tiene que indemnizarlo pagándole lo que corresponde. ¿Ya? Eso es lo que le ocurre a una autoridad que no respeta los derechos de los ciudadanos, hijo. O en teoría, o en teoría debería ocurrir eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No, profesor, No, profe. de mi parte no. Ya. Jazmín Sarricueta se agregó. Qué bien. Jazmín Sarricueta. Ya. Vamos al 11. Dice: toda persona acusada de delito, ¿se acuerdan? Toda acción u omisión penada por la ley, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. En chileno, se te debe considerar inocente mientras no se pruebe que eres culpable. Si te acusan de un crimen, siempre tienes derecho a defenderte. Nadie tiene derecho a condenarte o castigarte por algo que no hayas hecho o que no sea considerado delito por la ley. ¿Ya? Eso es, todos tenemos ese derecho. 2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En chileno, tienes derecho a pedir protección si alguien trata de manchar tu buen nombre, entrar en tu casa, abrir tu correspondencia o causarte molestias a ti o a tu familia sin una razón válida. ¿Ya? Esto igual está consagrado en nuestra Constitución, ¿no es cierto? El respeto a la vida privada y honra de la persona y su familia. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En chileno, tienes derecho de ir y venir dentro de tu país como tú quieras. Tienes derecho de salir de tu país y de volver cuando quieras. Es por eso que no podemos echar a los emigrantes muy jóvenes. ¿Ya? Porque es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. ¿Ya? Si un colombiano quiere venir a radicarse acá a Chile, no lo podemos echar, porque es un derecho de él, ¿ya?, elegir su residencia en el territorio de un Estado. Al igual que un chileno. Si un chileno se quiere ir a vivir a Canadá, se va nomás, pues, y si cumple los requisitos se queda allá, y después si se aburre y se quiere devolver, se devuelve.
Si acá en Chile llueve en Arica y me aburrí del calor, me voy a Punta Arenas y después me aburro del frío, me voy a Chiloé, me aburro de la lluvia, me vengo a La Serena y me quedo en La Serena porque es la ciudad más bonita de Chile, ¿cierto? 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, protección, y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En chileno, si en tu país te persiguen injustamente, tienes derecho a que te protejan en otro país, pero pierdes este derecho si cometiste un delito o tú mismo no respetas estos derechos. ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí? Si yo cometo delitos acá en Chile, no me puedo ir a Argentina arrancando de los delitos que cometí. No, ahí pierdo el derecho a pedir asilo, protección. Así que cuidado con esto, muchachitos. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado. A nadie se privará arbitrariamente, fuera de la ley, de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. En chileno, tienes derecho a pertenecer a tu país y nadie puede impedirte, sin una razón válida, que pertenezcas a otro país si así lo deseas. Qué bonito. 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, ¿alguien sabe lo que es nubil? ¿De nube? ¿Qué será nubil? Nubil. ¿Qué será nubil? Que está en edad como de casarse. ¿Quién me contestó? Que como no los veo acá, no sé quién es. ¿Quién me contestó? Yo, el Denzel. ¿Quién? El Denzel, ¿se escucha? Ah, Denzel. Sí. Ya, Denzel, don Denzel Ethan Muñoz Marín. Muy bien, señor Muñoz, muy bien. Nubil significa en edad de casarse. En Chile, las mujeres, si tienen autorización, se pueden casar desde los 14 años en adelante y los hombres desde los 16 años en adelante. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. El matrimonio es consentido, chicos. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En chileno, en el momento que la ley de su país lo permita, los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y formar una familia, sea cual sea el color de la piel, la religión o el país de donde vengan. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos cuando están casados y también cuando están separados. Nadie puede obligar a una persona a casarse y el Estado tiene que proteger a toda la familia. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿No? No. ¿Quedó clarito? Así que se pueden casar con quien les dé la regalada gana. ¿Ya? Si se enamoran de un marciano, se casan con el marciano. ¿Cuál es el problema? Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente, o sea, es decir, fuera de la ley, de su propiedad. En chileno, todos tenemos derecho a tener nuestros propios bienes, nadie tiene derecho a sacarte tus cosas sin una razón válida. ¿Ya? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia. Todos tenemos derecho a pensar libremente. Tienes derecho a profesar la religión que tú elijas, a cambiarla y a practicarla solo o en compañía de otras personas. Qué bonito, qué hermoso. Libertad de conciencia se dice en nuestra Constitución. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Tienes derecho de pensar y de decir lo que quieras, y nadie debe prohibírtelo. Tienes derecho a expresar y compartir tus ideas con personas de cualquier otro país. Eso sí, siendo responsable de lo que se dice y de lo que se hace. No porque tenga derecho a pensar lo que yo crea, a decir lo que yo quiera, ya, y nadie me lo puede prohibir, puedo decir puras estupideces. No por ampararme en este derecho yo puedo insultar, ningunear, ¿no es cierto?, humillar, injuriar, calumniar a alguien. No, no señor. Este es un derecho muy bonito, muy elemental de toda sociedad democrática, pero implica el enorme deber de ser conscientes y responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque lo que decimos no es gratuito. Recuerden, muchachos, que las palabras crean realidades, como decía el poeta. Las palabras crean realidades. Adjetivo que no mata, da vida. Capiche. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En chileno, tienes derecho a organizar y participar en reuniones pacíficas. No se puede obligar a nadie a pertenecer a un grupo. ¿Ya? Una vez se los dije en otra clase, para ustedes esto es como obvio, porque ustedes nacieron en un estado democrático, en un estado republicano. Pero en las dictaduras, por ejemplo, muchos de estos derechos que acabamos de decir ya no se respetan. ¿Ustedes creen que en Corea del Norte, los coreanos del norte tienen derecho a ejercer esta declaración de derechos del año 48? No. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En chileno, tienes derecho de participar en el gobierno de tu país, ya sea perteneciendo al gobierno o eligiendo a los políticos para que gobiernen tu nombre. El gobierno debe ser elegido por el pueblo a través de elecciones frecuentes y secretas. Todas las personas tienen el mismo derecho a votar y ser elegidas para gobernar. Todos los votos tienen el mismo valor. Esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando vimos ciudadanía. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En chileno, la sociedad en la que vives tiene que ayudarte a que puedas desarrollarte y aprovechar al máximo todas tus ventajas culturales, laborales y sociales, a tu disposición y a la de todos los hombres y mujeres de tu país. ¿Ya? El llamado bien común. El Estado cobra impuestos, ¿no es cierto?, para ofrecer un servicio de salud, un servicio de educación, carreteras, puentes, ¿no es cierto?, becas para la universidad, ojalá gratuidad, ¿no es cierto?, ojalá educación pública de calidad, ojalá salud pública de calidad, aunque
Hay que ser justos. La pandemia ha revelado lo más noble del sistema público de salud en nuestro país. ¿Y qué es lo más noble? El personal que trabaja allí, ¿no es cierto?, que se esmera por salvar a la mayor cantidad de compatriotas, ¿no es cierto?, que están afligidos por el coronavirus. Y a ellos, ¿no es cierto?, nuestros respetos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En chileno, tienes derecho a trabajar, a elegir libremente tu trabajo y a recibir un sueldo que te permita vivir y mantener a tu familia. Todas las personas que realicen el mismo trabajo tienen derecho a cobrar el mismo sueldo, no importa si son hombres o mujeres. Todos los trabajadores tienen derecho a unirse para defender sus intereses. La unión de los trabajadores para defender sus intereses, sus mejoras laborales, sus mejores condiciones de trabajo se llaman sindicatos. ¿Ya? Es decir, esto me permite el derecho a la sindicalización. Ojo, si quiero, me sindicalizo, y si considero que no es prudente, no me sindicalizo. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿No? No, profesor. ¿No? Todo clarito. Oh, el profe la embarró. Qué bueno el profe. Bien. Continuemos. Todas las personas tienen derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Miren ustedes, ¿eh? En Chile no todas las personas tienen derecho a descansar y a tener tiempo libre. El horario de trabajo no puede ser demasiado largo y todos deben tener vacaciones pagas, es decir, vacaciones pagadas, muchachos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. En chileno, todas las personas tienen derecho a vivir bien y a que no les falte la comida, la ropa, un lugar donde vivir y atención médica. Si una persona no tiene trabajo, está enferma, es mayor o por alguna otra causa no puede mantenerse por sus propios medios, tiene derecho a ser ayudada por el Estado y la sociedad. Las mamás que están esperando un bebé, los bebés y los niños tienen derechos a cuidados especiales. Todos los niños tienen los mismos derechos. En África, cada 6 minutos muere un niño de hambre. Así que, en la realidad, esto es una buena declaración de intenciones. ¿Y por qué no se puede cumplir? Porque nosotros, los seres humanos, no somos capaces de hacer cumplir estos derechos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación superior no es para todos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En chileno, tienes el derecho y la obligación de ir a la escuela. La enseñanza primaria debe ser gratuita. Tienes derecho a aprender un oficio o a continuar tus estudios mientras lo desees. En la escuela debes poder desarrollar todas tus aptitudes y te deben enseñar a llevarte bien con los demás, independientemente de la raza, religión o nacionalidad. Tus padres tienen derecho a elegir cómo te van a educar. Y ustedes tendrán ese mismo derecho sobre sus hijos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En chileno, tienes derecho a participar en las artes y en las ciencias de tu comunidad, así como a beneficiarte de las ventajas que ofrezcan. Si eres artista, escritor o científico, tus obras deben ser protegidas y debes poder beneficiarte de ellas. Nuestra Constitución Política, derecho de autor. Y número 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Tienes obligaciones con tu comunidad porque solo dentro de ella puedes desarrollarte bien. La ley debe proteger los derechos humanos y debe permitir a cada uno respetar y ser respetado. Mi libertad termina donde comienza la suya. Mis derechos terminan donde comienzan los suyos. Es deber de todos trabajar para contribuir a la construcción del bien común, que es el objetivo último de esta organización política que llamamos Estado. Que lo digo hasta el cansancio, el Estado somos nosotros. Nosotros, las personas. Los chilenos somos el Estado de Chile. Así como las 26 personas del tercero B, más su profesor jefe, profesora jefe, constituyen el tercero B. Por separado no son el tercero B, juntos son el tercero B. Cada uno por separado no es el Estado chileno. Todos juntos, los 19 millones chilenos, somos el Estado de Chile. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Ninguna sociedad ni ser humano de ninguna parte del mundo pueden quitarle a nadie los derechos que acabas de leer. Qué bonito. Bueno, a mí me gusta, usted es una lata de padre y señor mío en realidad. Chicos, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Denle una vueltita. Son los derechos y libertades que los protegen. No olviden que cada derecho, que cada libertad lleva aparejado un deber. No lo olviden, por favor. Todo esto lleva aparejado un deber.
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo clarito? ¿Mm? ¿No? No hay Sí, profe. pregunta. Sí, pero- Todo clarito. Ya, entonces, si todo va bien, el próximo martes haríamos una conmigo. En esta hora voy a hacer una guía con contenidos de la clase del sistema judicial chileno y los derechos, ¿no es cierto?, consagrados en la Declaración de Derechos Humanos del año 48 de las Naciones Unidas. No se me vayan todavía. Jordan Ahumada entró. Antonella Caimanque. Mayra Cortés. Belén Fernández. Catalina Guerrero. Martina Norero. Y la Cheonchin, que no está, ya. Bien, muchachos, vamos a parar la grabación.